Creo que no hace falta presentar La Guerra de los Mundos, ya sea por la película de 2005 o la novela original de Wells. La historia de los marcianos que invaden la Tierra y pierden la guerra por caer enfermos es bastante conocida por la gran mayoría de personas. Y si no, pues a ver un resumen. Tal vez la anécdota más famosa nacida de esta historia sea la broma de radio de Orson Welles en 1938. Como un episodio especial por Halloween del programa Mercury Theatre on the Air, se presentó una suerte de adaptación de la novela, haciendo pasar la narración por un evento que estaba sucediendo en tiempo real. El episodio especial comenzó tranquilamente, con música en vivo como cualquier otro programa de radio, interrumpido ocasionalmente por boletines noticieros acerca de extraños avistamientos en Marte. La programación abruptamente cambió a una serie de reportajes acerca de una supuesta invasión a la Tierra, cambiando de narrador cada vez que aparentemente los reporteros perdían la vida frente a los invasores. Durante casi toda la hora de duración del programa se narró diferentes instancias del ataque marciano a los militares y demás cuerpos de defensa del planeta, donde se destaca el uso de un rayo de calor que pulverizaba todo lo que tocaba como arma principal de los extraterrestres. Uno de los reporteros describió cómo naves de guerra alienígenas liberaban un gas venenoso en la población, momentos antes de empezar a toser y cortar su audio. El segmento final del programa sigue a un reportero superviviente, narrado por Orson Welles, describiendo el estado del lugar luego de la ocupación alienígena. El episodio especial termina de la misma manera que la novela, con los marcianos sucumbiendo a los microbios del planeta y la humanidad ganando la guerra. Esta transmisión trajo cierta controversia. Durante su emisión causó pánico entre los oyentes debido a presentarse como un boletín informativo real. Una intervención por parte de la policía tuvo a la estación de radio dialogando con los agentes de la ley, quienes buscaban interrumpir el programa. La supuesta invasión llegó a los periódicos, reportando el pánico entre los oyentes, y Wells disculpándose públicamente en una rueda de prensa. Cabe destacar que la historia y sus consecuencias se encuentran mucho más exageradas de lo que ocurrió realmente. Algo similar volvería a pasar en Ecuador unos años después, aunque con un final completamente diferente a la historia de Estados Unidos. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Los ciudadanos muy confundidos han visto con asombro cómo al disiparse la nube, dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes la luces. voz de la Su capital. actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Para 1949, Radio Quito se había cementado como una de las principales emisoras de todo el país, caracterizada por sus presentaciones musicales en vivo, segmentos de noticias y un elenco de radioteatro bastante popular en la época, quienes relataban diversas historias con un gran número de efectos especiales. Apodada como la voz de la capital, a 9 años desde su fundación contaba con una reputación sumamente prestigiosa. Los protagonistas de esta historia serían Leonardo Páez, director de la obra, y Eduardo Alcaraz, un famoso actor de radionovelas. Alcaraz sería el guionista de La Guerra de los Mundos, habiendo previamente trabajado en la adaptación que se hizo algunos años atrás para una radio chilena. La broma de Páez y Alcaraz comenzó un par de días antes de la radionovela. Siendo Radio Quito una sucursal del diario El Comercio, se aprovecharon de esta situación para publicar durante varios días noticias acerca de avistamientos extraños en el cielo. Ya para la época en el Ecuador, la novela de Wells era sumamente popular, siendo de los pocos pasatiempos que se tenía en aquel entonces. Eso, en conjunto con las noticias falsas, sembraron en los ciudadanos un sentimiento de incomodidad y preocupación por las estrellas. Hay dos versiones predominantes acerca de cómo empezó realmente la transmisión de aquella noche. La primera, contada por uno de los locutores de la radio, Beltrán Gómez, el mismo año del acontecimiento. Y la segunda, contada por Páez, 30 años después en su novela Los que siembran el viento. La noche del 12 de febrero de 1949 había comenzado como cualquier otra, con un concierto en vivo por el dúo Benítez Valencia. Según la versión de Gómez, cerca de las 9 de la noche se interrumpió el dúo musical para informar acerca de una supuesta noticia que estaba sorprendiendo al mundo entero.
Astrónomos desde Sydney, Australia, anunciaban extrañas manchas cerca del Sol y demás fenómenos nunca antes vistos en el espacio exterior. Luego de ese boletín, la transmisión siguió como si nada, con el dúo retomando su canción. Pocos minutos después fueron nuevamente interrumpidos, esta vez para informar de una noticia urgente de carácter nacional. La ciudad de Ambato había perdido toda comunicación con el resto del país, con las autoridades pertinentes tomando medidas de emergencia para afrontar la situación. La versión de Páez comienza igualmente cerca de las 9 de la noche. Al inicio de la transmisión, con un tono burlón, se hizo el siguiente anuncio. Tendremos hoy, estimados radioescuchas, óiganlo bien y recuérdenlo, una noche verdaderamente inolvidable. Para proseguir con el concierto en vivo del dúo Benítez Valencia. La interrupción esta vez sería mucho más rápida y directa, con un locutor anunciando a los pocos minutos que los marcianos se encontraban invadiendo el Ecuador. A partir de este punto solo existe una versión de los hechos. Todo empezó con un reportaje de un supuesto platillo volador sobrepasando las Islas Galápagos, con dirección al continente. Al poco tiempo, la emisora exclamó que los invasores habían tomado la ciudad de Latacunga, avanzando al norte del país hacia la capital. Quien fuera por aquel entonces el jefe de informativos de la radio declaró que uno de los platillos había aterrizado cerca de Cotocollao, que para la época era un lugar algo alejado de la capital. Otro reporte llegó, la base aérea Mariscal Sucre había sido decimada, un ejército de platillos voladores y extraños seres de baja estatura avanzaba destruyendo todo a su paso. Se pedía al público mantener la calma y permitir a las fuerzas militares hacer su trabajo, quienes marchaban para detener la supuesta invasión marciana. Los teléfonos de la radio no paraban de sonar, la gente estaba confundida y aterrada por no saber si lo que ocurría era real o no. Algunos reportes y testimonios posteriores mencionan que los locutores usaban vasos, pedazos de telas y otros materiales para distorsionar sus voces, además de reproducir grabaciones militares para añadir al realismo de la radionovela. También contaban con efectos sonoros que asemejaban gritos y la supuesta destrucción de los invasores a la ciudad, con rayos y explosiones. Aquí hizo una aparición el director del diario El Comercio, aseverando que toda la información proporcionada era completamente real. Otros miembros de la radio se hicieron pasar por autoridades tales como generales de las Fuerzas Armadas o el ministro de Gobierno, con el objetivo de añadir más realismo a la narración. Sin estar satisfechos con las dramatizaciones y efectos especiales de la destrucción y los extraterrestres, Radio Quito contaba con un componente más que solo serviría para agravar la situación. Supuestas llamadas de otras radioemisoras del país comenzaron a llegar a la estación: Radio Continental de Ambato, Radio Zenit de Guayaquil, Radio La Voz de Tomebamba de Cuenca, entre otras, todas advertían de la invasión extraterrestre al país. El actor que hacía del ministro de Gobierno comunicó que nuestras armas eran ineficientes frente a las colosales fuerzas destructivas de los alienígenas. El pánico finalmente rompió en las calles de Quito. Las iglesias estaban llenas de creyentes rezando y confesándose. Otras personas huían de la ciudad, con la esperanza de encontrar refugio en las montañas. Las calles se vieron plagadas de los gritos de la gente y sirenas de las ambulancias. Por su parte, varios pelotones del ejército marchaban con rumbo a Cotocollao, buscando interceptar la supuesta invasión. Para aquel entonces hizo aparición el director de toda la obra, Leonardo Páez. Tomando el rol de un reportero en campo, Páez describía a los alienígenas como una fuerza que se movía al unísono, emitiendo una extraña luz verde desde sus naves y sus armas. Aquí destacaba un arma que secretaba un líquido amarillento que desintegraba todo lo que tocaba. Hubo un silencio por unos breves segundos. La radio anunció que Páez había caído víctima de uno de estos extraños aparatos. Este quizás fue el punto de quiebre para toda la situación. El bullicio de la gente incrementó tanto que era imposible ignorarlo. No se tiene constancia exacta de cuánto tiempo duró la transmisión, pero alrededor de los 20 minutos desde su comienzo fue que la radio decidió anunciar que todo lo narrado era ficticio, como parte de una adaptación de la famosa novela de la Guerra de los Mundos. La multitud en pánico rápidamente se convirtió en una turba. La gente pasó del miedo a la ira, se sentía insultada por la broma de los locutores. Al poco tiempo, el edificio de 4 pisos que servía como sede del Comercio, donde se encontraba situada la emisora, se vio rodeado de un sinfín de personas completamente furiosas.
La transmisión se cortó en ese punto. En pocos minutos la turba comenzó a gritar e insultar a los responsables, elevando la situación paulatinamente. Seguido de los gritos, comenzaron a lanzar piedras y ladrillos al edificio. Algunas personas llevaron queroseno, mechas y demás objetos inflamables para arrojarlos a las instalaciones del diario. Esto, combinado con las incontables cantidades de papel y tinta que había dentro de la imprenta, se convirtió rápidamente en un incendio fuera de control. Las llamas ascendían sin parar hasta los pisos donde se encontraban los locutores de radio. La policía y bomberos prácticamente hicieron oídos sordos a las llamadas de emergencia y la catástrofe que estaba ocurriendo en Radio Quito, puesto que ellos también habían sido ridiculizados por la falsa invasión extraterrestre. Algunas versiones de la historia explican la ausencia de los militares con el hecho de que se encontraban lejos de la ciudad, debido a que previamente se desplazaron con la idea de combatir a los marcianos, mientras que otras lo atribuyen a las mismas razones de la policía y bomberos, simplemente ignoraban la situación. El edificio fue prácticamente consumido por las llamas. Se dice que algunos de los trabajadores saltaron por las ventanas intentando escapar del fuego, mientras que otros lograron huir a edificios aledaños. No hay un registro claro de cuántas personas perdieron la vida en el incendio, variando desde 5 hasta 20 personas, sin contar la gran cantidad de heridos y oyentes que decidieron quitarse la vida al creer que la invasión marciana era real. En su testimonio, Páez cuenta que luego de varios minutos fue capaz de descender del edificio y encarar a la turba, moribundo e intoxicado por el humo. A sus palabras, las personas estaban listas para lincharlo, pero alguien con una gran amabilidad detuvo a la multitud, quienes poco a poco se apiadaron y lo dejaron ir. Radio Quito clausuró y no volvería a emitir nada sino hasta dentro de 2 años, el 30 de abril de 1951. Por su parte, Páez se autoexilió a Venezuela, con su reputación totalmente manchada, luego de milagrosamente escapar cargos legales por toda la broma en la radio. Uno de los periodistas más importantes de la ciudad y promotor de las festividades de la capital a futuro, describió el evento de Radio Quito como la noche funesta y doliente del sábado 12 de febrero de 1949. El guión original y la transmisión se perdieron durante el incendio. La historia que se conoce hoy en día es gracias a recortes de periódicos posteriores, testimonios de personas que vivieron durante la época y las palabras de Beltrán y Páez. Gracias a esto es que no se tiene un consenso en común con ciertas partes de los eventos. Con el paso de los años han aparecido ciertas grabaciones de la narración original, algunas directamente aclamando que son recreaciones, mientras otras tratan de pasarse por reales. Considerando el contexto de la época, que la gran mayoría de la población se encontraba en pánico fuera de sus casas y los dispositivos de grabación no eran tan comunes o asequibles para el ciudadano promedio, es muy poco probable que sobreviviera una copia del suceso, por lo que la transmisión radial de la Guerra de los Mundos en Ecuador se considera perdida para siempre.